Buenos días, mi nombre es Sandra Guerrero y les presentaré el proyecto que estuvo bajo la supervisión del doctor Marco Velasco y que lleva por título, bueno, ya el doctor lo leyó, entonces seguiré que CD36 es un receptor que participa en enfermedades con alta mortalidad. En nuestro país tenemos la epidemiología de acuerdo al INEGI en 2024, en donde la enfermedad con más mortalidad es las enfermedades cardiovasculares. Dentro de ellas se encuentra la aterosclerosis con 140.000 muertes y en tercer lugar el cáncer con 70.000 muertes y tienen en común que justo el receptor CD36 participa en el desarrollo de estas enfermedades. CD36 es una glicoproteína transmembranal de tipo scavenger que puede unir lipoproteínas de baja densidad oxidadas u ox-LDL, como se muestra aquí en el sitio en rojo, y también en color verde tenemos el sitio de entrada a ácidos grasos que son relevantes para el desarrollo de estas enfermedades. En aterosclerosis se sabe que el transporte de ox-LDL mediado por CD36 está implicado. Y como evidencia se tiene que podres y colaboradores macrófagos silenciaron a CD36, lo cual cuando miden la unión de OX-LDL, vemos que cuando se expresa el receptor hay unión de esta LDL y no así cuando el receptor no se expresa. Funcionalmente, se tiene que cuando está presente el receptor, se puede unir, transportar y almacenar en gotas lipídicas, dado la tinción de rojo leoso, y no así cuando el receptor no está presente. A manera de resumen, tenemos que cuando los monocitos entran a la túnica íntima se diferencian a macrófagos expresando CD36, en donde unen a OXLDL y esto provoca que los macrófagos se diferencien a células espumosas y formando la placa aterosclerótica. Ahora bien, en la segunda enfermedad tenemos que CD36 promueve la progresión tumoral. En un trabajo de Pascual y colaboradores en un modelo in vivo de carcinoma oral de cabeza y cuello, también silenciaron a CD36 y lo que vemos aquí es que cuando está presente el receptor hay un mayor número de metástasis hacia ganglios linfáticos y que esto aumenta cuando hay un estímulo de ácido palmítico, es decir, que activa el receptor CD36. Y esto lo corroboraron porque cuando se silencia CD36 a pesar del estímulo, ven que hay una disminución de metástasis. Así, en este tipo de tumor, así como en otros tipos de tumor, tenemos la manera de resumen que cuando se silencia CD36 en células cancerosas, CD36 participa en la proliferación celular, en la captación de ácidos grasos, por ende en el metabolismo lipídico, y como les comentaba, en migración e invasión, esto en una alta expresión de caderina, también participa en la clonogenicidad y cuando no está presente CD36 hay un mayor número de células en apoptosis y tiene una sensibilidad a la quimioterapia. Con esto tenemos que la participación de CD36 en diversas patologías lo coloca como un blanco farmacológico y tuvimos como objetivo el identificar moléculas pequeñas que antagonicen las funciones de CD36 bajo la estrategia de cribado virtual, un acoplamiento molecular consenso, en donde con la estructura de CD36 se buscaron las cavidades en donde se puedan unir fármacos siendo la sombreada o coloreada en color cian, que se une el inhibidor ya reportado de CD36, AP5055, y además esta cavidad fue la de mejor score. Con eso tomamos esta cavidad para poder hacer un acoplamiento molecular. Tomamos la base de datos ZND de compuestos derivados naturales de la base de datos SIN que tiene 30.000 compuestos, se les aplicó un filtro de la regla de 5 de Lipinski para predecir que justo los fármacos a los que se les hiciera el acoplamiento consenso tendrían una mejor biodisponibilidad
Y con 25.000 compuestos hicimos el acoplamiento dirigido hacia este sitio. Y se realizó con 4 algoritmos diferentes, por ende se calculó un puntaje consenso en donde se predice que va a haber una unión de los ligandos a este sitio de la proteína y aparte se calculó la eficiencia del ligando, que nos dice que se une y lo hace eficientemente. Con esto tuvimos como candidatos 18 compuestos, los cuales posteriormente hicimos en un acoplamiento ciego, es decir, a ningún sitio dirigido de la proteína CD36 en particular, y lo que demostramos es que al menos 3 compuestos se unen con mayor eficiencia a otro sitio, que no es el sitio de interés. Por ende, se buscó la adquisición comercial de estos compuestos para realizar un tamizaje in vitro de estos hits computacionales. Utilizamos la línea celular de hepatocarcinoma HEPG2, que por citometría de flujo vimos la expresión de CD36. En el laboratorio montamos por citometría de flujo el transporte de ácido palmítico fluorescente, donde vimos que hay transporte de este ácido palmítico y que también podíamos bloquearlo con anticuerpos comerciales anti-CD36. Con esta metodología evaluamos los candidatos y lo que encontramos es que al menos 3 compuestos son capaces de disminuir el transporte de ácido palmítico fluorescente sin afectar tanto la viabilidad. A manera de conclusión de este ensayo, tenemos que 3 candidatos bloquean el transporte de ácido palmítico, el compuesto 8, 13 y 14, el cual seguimos evaluando. Estos antagonistas para ver si modificaban las funciones mediadas por CD36, dado que cuando se activa el receptor hay un loop de retroalimentación positiva, es decir, que cuando está activo CD36 hay mayor transcrito de CD36, medimos por PCR la expresión del transcrito y lo que observamos es que el compuesto 13 y 14 sí disminuyen el transcrito, pero no así el compuesto 8. Con esto seguimos evaluando la clonogenicidad mediante la formación de esferas, como podemos observar en estas imágenes, y lo que vimos es que cuando se utiliza el anticuerpo JC63 hay disminución del número de esferas y de igual manera con los compuestos 13 y 14. Dado esta evidencia, seguimos investigando sobre estos 3 compuestos en un segundo modelo celular que fue en ensayos de macrófagos derivados de la línea monocítica THP1 para corroborar la actividad antagonista de estos compuestos. Por citometría de flujo, vimos que estos macrófagos sí expresan CD36 y bajo la metodología por citometría de flujo para medir el transporte de OXLDL fluorescente, observamos que al menos 2 compuestos disminuyen el transporte de OXLDL y que el compuesto 8 afecta la viabilidad de estos macrófagos. Y a manera de conclusión, observamos que el compuesto 8 y 13, pero no el 14, son antagonistas de la función de CD36 en macrófagos. Y a manera de conclusión global, tenemos que la estrategia de acoplamiento molecular consenso permitió seleccionar 15 compuestos con potencial de interactuar con CD36 en la región de unión de ácidos grasos y ox-LDL y que en la evaluación in vitro de estos 2 modelos celulares se identificaron al menos 3 antagonistas de CD36 que pueden ser compuestos líderes para el desarrollo a terapias dirigidas contra CD36. Y sin más por el momento, muchas gracias y también agradezco a las fuentes de financiamiento y este trabajo no se hubiera podido lograr sin los miembros del Laboratorio de Farmacología Molecular. Muchas gracias.